que verás el día de hoy te va a dejar completamente impactado. Un video muy terrorífico en el cual te estaremos mostrando las 10 casas más embrujadas del mundo. Hay lugares que parecen completamente normales. Casas antiguas, paredes desgastadas, ventanas que crujen con el viento, pero algunas no están vacías, aunque lo parezcan. Porque hay historias que no terminan, energías que no se disipan, presencias que simplemente se quedan. Esta noche te voy a llevar por 10 casas donde algo ocurrió, algo tan fuerte que según muchos jamás se fue. En el centro de Madrid se encuentra el anticuario conocido como el Baúl del Monje, ubicado en la calle Marqués de Monasterio. En 1998 este lugar se convirtió en escenario de uno de los casos paranormales más inquietantes de España. El local, que antes fue una vivienda, estaría relacionado con la muerte de un abogado en circunstancias ambiguas, por asfixia o quemaduras, según distintas versiones. Tras abrir como tienda de antigüedades, comenzaron fenómenos inexplicables, sonidos, olores extraños, objetos que se movían y alteraciones electromagnéticas registradas por expertos del grupo EPTA. Incluso la policía científica intervino sin hallar explicación racional clara. Una de las más terribles de todas es la historia de la casa de la tía Toña. La casa de la tía Toña, ubicada según la leyenda en la zona boscosa de Chapultepec, México, es uno de los relatos urbanos más conocidos del país. Se dice que perteneció a una mujer que cogía a niños de la calle, pero con el tiempo su mente se deterioró, dando origen a tragedias dentro del propio lugar. La versión más difundida afirma terminó asesinando a varios niños y arrojando sus cuerpos a un barranco antes de quitarse la vida. Otra variante sostiene que actuó por enojo tras robos de los propios menores. Hoy, quienes se acercan a la casa aseguran escuchar risas infantiles, pasos detrás de ellos y sentir pequeñas manos jalando su ropa. También reportan sombras en las ventanas. Sin embargo, la ubicación exacta es totalmente incierta y podría tratarse de varias propiedades privadas. La zona es peligrosa, de difícil acceso y se advierte no intentar visitarla por seguridad. Extrema recomendación: nunca te acerques a la casa de la tía Toña. La casa de Villisca es una vivienda blanca en Iowa, Estados Unidos, marcada por los asesinatos con hacha ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1912. En ella fueron asesinados Josiah B. Moore, su esposa Sarah y sus 4 hijos, Herman, Mary, Arthur y Paul, además de 2 invitadas.
Aina Elena Stillinger. El crimen nunca fue resuelto y generó múltiples teorías sobre asesinos en serie, sospechosos locales y el llamado Billy el Hachero. Desde entonces, la casa conserva una atmósfera pesada, como si el tiempo se hubiera detenido. Visitantes que pasan por la noche reportan golpes en las paredes, colchones que se hunden como si alguien se sentara y susurros cerca del oído. También se mencionan espejos cubiertos tras el crimen y una sensación constante de presencia invisible en cada habitación. Hoy es un destino turístico con visitas guiadas nocturnas permitidas y estancias, lo que no le quita el terror ocurrido allí. La Montecrist Homestead, ubicada en Junee, Nueva Gales del Sur, Australia, es considerada la casa más embrujada de todo el país. Fue construida en 1885 por Christopher William Crowley, un granjero que se volvió rico tras el auge del ferrocarril. Tras su muerte, en 1910, por insuficiencia cardíaca e infección, su esposa Elizabeth Crowley vivió recluida en la mansión hasta 1933, lo que alimentó las primeras historias de actividad paranormal. La propiedad quedó abandonada hasta 1963, cuando Reginald y Olive Ryan la restauraron como museo. Desde entonces se reportan al menos 10 espíritus. El más famoso es el de Elizabeth, vista en lo alto de las escaleras o apagando las luces. También se habla de tragedias con sirvientes, accidentes infantiles como el de Ethel Crowley en 1917 y muertes violentas posteriores. Visitantes y cuidadores afirman ver sombras, escuchar cadenas, voces y sentir presencias constantes, especialmente en la escalera principal de la casa antigua. La casa Borley, conocida como la casa más embrujada de Inglaterra, monjas espectrales caminando por los jardines, campanas que suenan solas y mensajes que aparecen en las paredes sin explicación. Investigadores pasaron años estudiando el lugar, pero cuanto más buscaban respuestas, más extrañas se volvían las experiencias. Hay reportes de voces que responden preguntas directamente, como si la casa misma estuviera consciente. Aunque hoy ya no existe, muchos aseguran que su energía sigue en el terreno. First experience for me was phenomenal. It was really phenomenal. It's about the only place, Tony, other than going into a home where poltergeist activity is permanent, that everything happens as soon as you get involved. As soon as you walk in, as soon as you get involved in going into this church and beginning your research, something is bound to happen. Now that first day, I had a very skeptical researcher with me. He was a newspaper man from Danbury.
And he was obnoxiously skeptical. But he was keeping a full diary for me, so he was very, very helpful. I worried about what his effect was going to have on this building. So I was in and I was discerning. I was standing down by the altar. I was with a group of people, and I was discerning. When all of a sudden, he came charging in through the back door, and he said, "Something is hitting me. It's hitting me. It's hitting me." And he was absolutely hysterical. He was hysterical. Now, at that point, he said, "I can't breathe. I can't breathe." And the recorders are on because people are recording what I'm discerning. Now, later at our hotel in London, he came down to my room and said, "Mrs. Warren, it's going to be impossible for me to write anything about that church that we were in." I said, "Orly?" He said, "Yes." He said, "The tape that you gave me where you were discerning," he said, "you can hear when I come in the room, and I'd like to play it for you." Now, when he into the church, now when he walked in and he was yelling like that, a voice, a woman's voice, as he said, "I can't breathe, I can't breathe," said, hit him, almost in a healing way. And you hear her very gentle voice. Now this is a spirit voice that she's talking about. Now this was the first day. La perturbadora casa Myrtles. La plantación Myrtles, ubicada en St. Francisville, parroquia de West Feliciana, Luisiana, fue construida en 1796 por el general David Bradford, luego vinculada a Clark Woodruff y más tarde a Ruffin Gray Stirling, quien la nombró The Myrtles. Es considerada una de las casas más embrujadas de Estados Unidos, con relatos de hasta 10 espíritus. El más famoso es el de Chloe, una supuesta esclava durante la época de Woodruff, a quien se le habrían cortado una oreja tras ser castigada. Según la leyenda, envenenó un pastel que provocó la muerte de Sarah Woodruff y 2 niños, aunque no existen registros históricos de su existencia. Visitantes reportan figuras en espejos, reflejos con retraso, sombras, la sensación de ser observados. También destaca el asesinato documentado de William Winter en el año 1875 en la propiedad, cuyos supuestos pasos aún se oyen en la escalera. Hoy sigue siendo hotel y atracción paranormal turística activa. El fuerte Vanguard, ubicado entre Jaipur y Delhi en Rajasthan, India, es considerado uno de los lugares más embrujados de todo el país. Construido en 1613, está rodeado por templos como Gopinath, Shiva, Mangla Devi y Keshava Rai, dentro de las murallas con 5 puertas. La leyenda principal habla de una maldición lanzada por el hechicero Singya, quien se enamoró de la princesa Ratnavati. Al intentar embrujarla mediante aceite encantado en el mercado, la princesa descubrió el plan y lo derramó, provocando que una roca lo aplastara. Antes de morir, Singya maldijo el lugar
Otras versiones mencionan al asceta gurú Balunath, quien prohibió que la ciudad proyectara sombra sobre su hogar, lo que fue incumplido. Desde entonces, el lugar quedó condenado. El gobierno de la India incluso prohíbe la entrada entre el atardecer y el amanecer. Varios visitantes reportan sombras, susurros en idiomas desconocidos y sensación de ser seguidos, incluso desapariciones inexplicables. Mansión Winchester. Medium le dijo que estaba maldita por las almas de quienes murieron por los rifles Winchester durante la Guerra de Secesión. En 1884 comenzó una construcción continua durante 38 años hasta 1922 y se dice que incluía 160 habitaciones, 40 escaleras, 467 puertas y diseños para confundir a los espíritus. Trabajadores reportan voces, objetos moviéndose. La casa de Amityville, ubicada en el 112 de Ocean Avenue en Long Island, New York, se volvió famosa por el asesinato múltiple ocurrido la madrugada del 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald DeFeo Jr., de 23 años, asesinó con un rifle calibre 35 a sus propios padres, Ronald DeFeo Sr. y Louis DeFeo, y a sus 4 hermanos, Tom, Allison, Mark y John Matthew. And I heard a rather deep voice behind me saying, "Get out." En 1975, la familia Lutz se mudó a la casa, pero abandonó el lugar solo 28 días después, alegando fenómenos paranormales como olores extraños, voces, sombras y levitaciones. Su historia fue popularizada en el libro Horror in Amityville del año 1977 de Jay Anson y también por la película de 1979 del propio nombre. En el año 1976, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren visitaron la casa y confirmaron actividad maligna. Aún hoy, visitantes reportan sensaciones de presión, malestar y presencia inexplicable alrededor de la propiedad, considerada una de las más embrujadas del mundo. Mansión LaLaurie. La mansión LaLaurie en Royal Street, número 1140 en New Orleans, perteneció a Madame Delphine LaLaurie, miembro de la alta sociedad. En 1834, un incendio reveló una cámara oculta donde bomberos encontraron personas esclavizadas, encadenadas y en condiciones inhumanas, algunas aún con vida. El escándalo provocó el abandono de la casa y la huida de la propia familia. Desde entonces se reportan gritos nocturnos, sombras en ventanas cerradas y sensación de presencia constante. Investigadores paranormales y relatos posteriores, como los asociados a tours de fantasmas, han alimentado su fama.
Hoy en día se considera una de las casas más embrujadas de New Orleans, envuelta en misterio y controversia histórica persistente hasta el día de hoy. Ahora, quiero decirte algo. Después de escuchar todas estas historias, uno empieza a notar un patrón. No se trata solo de fantasmas, se trata de dolor humano, de tragedias que dejaron una marca tan fuerte que parecen haberse quedado atrapadas en el lugar. Y eso para mí es lo más inquietante de todo, porque no importa si crees o no, hay lugares que simplemente se sienten distintos. Si te gustó este video, déjame en los comentarios cuál de estas casas te dio más miedo, o si conoces otra historia que debería investigar. Yo soy Robert, y recuerden, como siempre les digo, andad de día. Que la noche es mía. Buenas noches.